Muy buenas noches, arrancamos ya con las claves de Wall Street en un día donde vamos a abordar los 3 puntos, los estadounidenses que no pueden hacer frente ya al pago de los seguros, los precios de vivienda que suben por 4º mes consecutivo y la Fed que está enfriando al mercado laboral y que observa. Lo vamos a hacer primero mirando lo que está pasando con los seguros de las viviendas en Estados Unidos. Esto es importante porque pese a que hemos conocido hoy que los precios se están volviendo a incrementar y que los precios de la vivienda todavía se están manteniendo resilientes a pesar de que las ventas están colapsando, algo que conocíamos ya hace unos cuantos días, veíamos que las ventas de vivienda existente caían al nivel de 2010, caían a unas 4 millones aproximadamente de transacciones, que es un nivel bajísimo que no se veía desde el 2010. El mercado básicamente está seco, no hay transacciones, no hay compra-venta, pero esto es otro tema y este afecta al lado de los seguros de la vivienda. Como saben, una persona cuando tiene una casa pues puede asegurarla, puede contratar un seguro y el seguro pues le cubre sobre ciertos problemas que pudiese haber en el futuro, ya sea un robo, ya sea un incendio, ya sea una catástrofe, pase lo que pase, una inundación, por ejemplo. Bueno, pues los seguros son importantes sobre todo para la tranquilidad de las familias y lo que conocemos es que en Estados Unidos, según unos últimos informes que se están publicando, poco a poco las familias ya no pueden hacer frente a este pago de seguros y todo esto posiblemente también impacte al mercado de la vivienda y eso es lo que vamos a desglosar poco a poco. Lo primero, ¿qué está pasando? Bueno, pues que los propietarios de viviendas están renunciando, como les decía, a estos seguros, incluso a pagar las pólizas que tienen de los seguros contratados, o en otras ocasiones algunas aseguradoras directamente están saliendo de las ciudades que estaban asegurando y ya no están ofreciendo el servicio. Esto se está dando sobre todo en zonas donde está habiendo mayores desastres naturales y las aseguradoras no pueden cubrir los costes que les están generando. Algunas familias ya se están saltando el seguro porque dicen que no pueden afrontar el aumento de costes. Les pongo una perspectiva, una estadística para que miren cómo han incrementado estos seguros de hogar. Para un promedio de un seguro de $250.000, que cubra un total de $250.000, ha pasado el cobro de la póliza este año a $1.428. Es un 20% más de lo que pagaban las familias en 2022. Así que no solo han subido los costes de la vivienda, no solo ha subido los costes también de la comida, no solo ha subido los costes de prácticamente todo, de la gasolina, de la energía, sino que también han subido los costes, por supuesto, de las pólizas. Aquí podemos observar el gráfico que comparte S&P Global Market Intelligence y también en colaboración con Wall Street Journal. Pueden ver que el color más rojizo serían las zonas donde más ha incrementado el precio. Pueden ver que sobre todo en Texas, en Arizona, en Utah, ahí vemos mucho incremento en los precios de estas primas, pero también en estados como por ejemplo puede ser el de Florida, donde están teniendo últimamente bastantes inundaciones y también problemas con el temporal. Dicen, ¿por qué los ciudadanos están renunciando a estos seguros? ¿Por qué están dejando de pagarlos? Y sobre todo, ¿cuál es la propuesta de aquí en adelante y cómo va a impactar todo esto al mercado inmobiliario? Bueno, muchos directamente es porque no pueden, como les he dicho, pagar las primas de este seguro y otros porque directamente están diciendo que para pagar una prima tan elevada, con los costes que han subido, prefieren cubrir ellos los gastos en caso de que se generase un incidente. Prefieren no tener absolutamente ningún seguro y cubrir ellos con un posible daño que pudiese surgir en el futuro, un robo, un incendio, una inundación. El problema de esto es que no es tan fácil y puede salir muy caro, sobre todo en Estados Unidos, donde no solo una persona que pierda su casa por algún tipo de desastre que pueda ocurrir, no solo debe pagar su casa, no solo pierde el valor de su casa que deberá, pues por supuesto, comprarse otra o reconstruir, sino que también debe cargar con los costes de limpieza, con los costes de limpieza del solar, de volver a reestructurar y demás, sobre todo cuando pueden ser, por ejemplo, incendios. Otros están diciendo que no han renovado su seguro, como les comentaba, porque las aseguradoras no han querido renovar su póliza, porque directamente, debido al riesgo de daños climáticos severos, han abandonado esas ciudades o han dejado de dar el servicio, porque no les compensa. Entonces, si una persona que, por ejemplo, estaba en Florida, y ahora veremos casos concretos, de repente la aseguradora le dice que ya no le cubre la póliza, que no se la renueva, si esta persona quiere asegurar por diferentes escenarios, por diferentes eventos que pudiesen ocurrir su vivienda, al final le acaba saliendo carísimo, porque las únicas aseguradoras que se están quedando son para asegurar cosas específicas
ya un precio extremadamente elevado. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué han incrementado tanto las pólizas en los últimos años? ¿Y por qué han liderado o por qué están llevando a cabo este efecto de que la gente esté renunciando a tener un seguro de la vivienda? Bueno, en los últimos años los eventos climáticos severos en Estados Unidos han estado en auge. Fíjense en este gráfico que comparte el BMS, donde podemos ver en un lado, en el lado vertical, podemos ver las pérdidas ocasionadas para las aseguradoras y en el lado horizontal podemos ver la cantidad de eventos que se han producido, eventos severos o climatológicos que han generado daños en las viviendas. Fíjense que cuando se está en la parte elevada, en la parte derecha, más alto, más pérdidas y más a la derecha, más eventos que han ocurrido. Ahí es en el peor escenario en el que se pueden encontrar las aseguradoras, porque es cuando se da un año con muchas catástrofes o muchos problemas que generan daños en las viviendas y que eso se tiene que reparar. Pues fíjense, 2023 y 2022 están dentro de los años en ese cuadrado que sería la peor situación para las aseguradoras, pero no solo para las aseguradoras, sino también para los ciudadanos, que al final pues esto impacta en sus casas. Un ejemplo fue lo que pasó también en Cabo Floral. Les ponía el ejemplo antes del estado de Florida. Pues es que en Cabo Floral, con el huracán que devastó el año pasado, hizo que muchas aseguradoras se hayan retirado porque han visto que sus costes han incrementado tanto y esto les ha supuesto un gasto tan elevado que ahora mismo ya no quieren dar el servicio en esa ciudad de Florida. Ahora con el huracán, de hecho, Idalia, que es algo presente, algo que está ocurriendo en estos momentos, se espera que este huracán sea extremadamente peligroso y también azote la costa del Golfo. Habrá que ver cuál es el resultado de todo esto y también cómo reaccionan las aseguradoras en cuanto conozcan el dato. Para que tengan un dato, la prima anual promedio de seguro de hogar para los ciudadanos de Florida, aquí ya hablamos únicamente de Florida, con los casos que se están dando, ha incrementado, bueno, se ha triplicado, mejor dicho, en los últimos 5 años. Para que se pongan en perspectiva, en 2019 se pagaban unos $1.988 de media y ahora se pagan hasta $6.000 de prima anual, según ha informado el Insurance Information Institute, para tener el seguro de hogar. Eso está haciendo que muchas familias directamente no puedan pagarlo, no puedan seguir contratándolo, o que incluso las aseguradoras no les sea rentable y salgan y tengan que llegar nuevas aseguradoras que ofrezcan el servicio a un precio competitivo. Todo esto, por supuesto, deja la puerta abierta a que cualquier dueño de vivienda que no quiera asegurar su casa pueda hacerlo y cubrir él mismo los costes, pasase algo. El problema está con los hipotecados. Las casas que están hipotecadas, normalmente los prestamistas no dejan que no tengan seguro de hogar, porque si pasa algo, pues ese activo también es del banco, es de los prestamistas, por lo que quieren que esa casa esté asegurada. Es por ello que eso también podría tener un impacto en las hipotecas, porque ahora mismo al conceder hipotecas no solo se está valorando el poder adquisitivo para poder pagar una hipoteca, que ya se está dando un tipo medio del 7,5%, sino también el tema del seguro. ¿Puede la familia o el comprador afrontar un seguro tan elevado para asegurar la casa porque es imprescindible para el prestamista? Y aquí ya empiezan a entrar problemas que podrían derivar en el mercado inmobiliario. Fíjense, una encuesta realizada por el Insurance Information Institute del segundo trimestre pregunta a los encuestados, a los ciudadanos estadounidenses, ¿cómo creen que van a tener un efecto climatológico, un desastre climatológico que podría afectar su casa? ¿En qué escenario creen que es probable? La mayoría, el 59%, responde que en los próximos 10 años seguramente su casa se vea en un acontecimiento así, en un desastre que pudiese ocurrir, ya sea un incendio, una inundación o cualquier otro riesgo. Pero un 25% dice que su casa no estará impactada por ningún tipo de riesgo. Y entonces ese 25% es normal que decida no renovar un seguro, porque cree que a los precios actuales no le merece la pena. Pero fíjense cómo impacta en este tema la experiencia vivida, la experiencia propia. A la izquierda tenemos las personas que han experimentado un impacto, un evento de este tipo en su vivienda, un desastre en este tipo en su vivienda, y a la derecha 68% que no ha experimentado ningún tipo de problema. Si se fijan, del 32% que sí ha experimentado un problema con su vivienda, el 92% cree que lo volverá a experimentar en los próximos 10 años. Y tan solo el 2% de ese 32% cree que no será impactado de nuevo. Mientras que a la gente que no le ha ocurrido nada con su vivienda, que todo se ha mantenido hasta ahora en perfectas condiciones, creen un 36% que no les ocurrirá absolutamente nada. Así que, como pueden ver, lo que deduce la encuesta
es que una persona posiblemente se ve decidida a mantener un seguro en base a las experiencias pasadas. Cuando ha tenido una mala experiencia, obviamente, y le ha pasado algo a su vivienda, pues cree que el seguro es necesario y por ende decide pagar la prima, aunque haya subido muchísimo, como hemos dado ya datos, y haya subido un 20% en el último año este coste. Mientras que las personas que no han tenido ningún tipo de problema ya están decidiendo dejar de pagar todo ese dinero. ¿Cómo está afectando a todo esto? Bueno, aquí tenemos una encuesta de los propietarios, de los constructores, disculpen, de viviendas. Y los constructores de viviendas se les ha preguntado en la encuesta si realmente este tema, el incremento de los costes de los seguros del hogar, va a impactar en el mercado inmobiliario. Y bueno, dicen que a nivel estatal puede ser que sí. Por ejemplo, en Florida, más de un 30% responde que sí, que las ventas se van a ver reducidas debido al incremento de los costes de los seguros, porque ya una persona, un comprador, cuando quiere comprar tiene que ir sumando, y ya no solo suma el coste de la vivienda, que se mantiene prácticamente en máximos, suma también el coste de la financiación, que ahora está en el 7,5%, la hipoteca media a 30 años en Estados Unidos, y suma también el coste de los seguros, que han incrementado, como les decía, un 20% la prima en el último año, y sobre todo en las zonas más peligrosas, como puede ser, o con más potencial riesgo, como puede ser Florida, pues ahí sí que incrementan mucho más. De ahí que los constructores estén diciendo, esto va a afectar al mercado inmobiliario y va a frenar un poco las ventas. Un 30% opina eso, mientras que a nivel nacional vemos que no es así, que únicamente un 9% aproximadamente cree que esto tiene algún impacto en las ventas, pero la mayoría, más del 90%, cree que no van a afectar los seguros en las ventas. Así que hay que centrarse en sitios específicos para empezar a ver un efecto. Todo esto además se suma en un momento en el que, fíjense en el último informe de Bank of America, un momento en el que vemos que los ahorros de las familias van en disminución. Sí que es verdad que todavía no están en niveles prepandémicos, y desde la pandemia ha habido un incremento. Fíjense en el gráfico 3, en el que salen las dos líneas, la línea azul y la línea roja, sería la mediana y la media. Y estos serían los ahorros de las familias, la mediana mensual de ahorro de las familias, en diferentes, bueno, a la derecha podemos ver en las columnas, podemos ver diferentes grupos en función de los ingresos que tienen las familias. Pero si miramos el gráfico simple, el de las líneas, vemos que desde más o menos 2022, poco a poco los ahorros se han ido evaporando. Todavía no han llegado a niveles de 2019, pero poco a poco están en camino, según cita Bank of America. Así que si los ahorros se siguen disminuyendo y además los costes siguen en incremento y esa desinflación que se está produciendo no se traslada realmente a las familias, sobre todo en las áreas más importantes como son, por ejemplo, un seguro de hogar, pues esto poco a poco va a ir presionando, por supuesto, al mercado de la vivienda. Pero ¿qué ocurre con el precio? Porque les he dicho antes, claro, todo esto estamos viendo en la vivienda que son, pues, catalizadores negativos, pero estamos viendo un precio de la vivienda que hoy hemos conocido que incrementa por cuarto mes consecutivo. Fíjense en el FHFA, que ha compartido hoy su estadística de los precios, y dice que en el último mes los precios han incrementado un 0,3%. Y si miramos el último año, el cambio anual de los últimos 12 meses, sería el 3,1% de incremento en los precios. Por lo tanto, todavía no estamos notando ese crash que todo el mundo esperaba, o esa bajada de los precios de la vivienda por unos tipos hipotecarios mucho más altos. ¿Cuál puede ser la explicación? Lo hemos dicho antes en Noticias del Día. Posiblemente sea porque no hay oferta en el mercado. De ahí que no se esté realizando compra-venta. De ahí que veamos que las ventas están en niveles de 2010, a 4 millones de transacciones aproximadamente, que son unos niveles muy bajos. Porque no hay oferta todavía en el mercado y porque la gente todavía no ha decidido poner su casa a la venta. Pero en el momento en el que todo esto empiece a sumarse y todo esto empieza a ser un cúmulo, podríamos ver toda esa oferta llegar rápidamente al mercado. Y si empieza a llegar a oferta y empieza a llegar gente que empiece a poner sus casas a la venta, ahí es cuando el precio podría ajustar muy rápidamente. Fíjense, otra medida del precio, como puede ser el Case-Shiller. Aquí he sacado la línea absoluta, no el cambio porcentual, sino el índice, a 5 años, y fíjense que prácticamente no ha habido corrección. Sí que se vio una corrección desde julio de 2022 hasta enero de 2023, pero ha habido rápidamente un rebote, por lo menos en la medida del Case-Shiller. Todo esto para la vivienda, que pues ahora los precios se mantienen, aunque las ventas hayan colapsado, pero vemos que es por una falta de oferta y que todavía el dueño de la vivienda no quiere poner a la venta su casa. De ahí que los constructores se hayan lanzado rápidamente al ruedo a construir. Estamos viendo que otro tema, que sería el de los seguros de los hogares, ya empieza a ser un poco problemático, sobre todo para zonas como lo es la de Florida. Si miramos otro tema de hoy, en las claves de Wall Street vemos el colapso en las vacantes de empleo que el mercado ha celebrado. De hecho, enseguida vamos a mirar
los índices antes de acabar, pero estamos viendo unos índices que prácticamente están en positivo, por encima del 1% el S&P y el Nasdaq también, por encima del 1,69. Y hoy se ha dado el dato macroeconómico de las peticiones, de las vacantes de empleo, disculpen. Fíjense, arriba tenemos la línea de las vacantes de empleo, que estaban en el entorno en 2022 de por encima de 11 millones, casi llegando a 12 millones, y ahora estamos viendo una caída fuerte hasta los 8,82 millones. Es el nivel más bajo, como indica la flecha, desde marzo de 2021. Y ha sido una caída muy drástica que no esperaba el mercado. Una caída que no estaba en los pronósticos, ya que el mercado esperaba en el entorno de 9 millones. Bueno, pues 8,82 millones de vacantes de empleo hay este mes. ¿Y qué significa eso? Pues que esos serían los puestos que tienen las empresas como vacantes, que están buscando. Se están buscando 8,82 millones de puestos de trabajo por parte de las empresas para cubrir. Ahora bien, aquí habría que precisar y podríamos dedicar otro tema completamente diferente a explicar cómo se calculan las JOLTS, pero suele ser un número muy inflado que no siempre corresponde con la realidad. Pero aún así es el dato importante que vigila Powell. ¿Por qué lo vigila Powell? Pues porque la cantidad de desempleados en Estados Unidos es de aproximadamente 6 millones. Entonces 6 millones sería la oferta disponible en el mercado laboral para estas empresas y 8,82 millones sería la demanda que estas empresas buscan cubrir. Hace unos cuantos meses, Powell citaba a los JOLTS como un problema para la inflación. ¿Por qué? Porque si los JOLTS están por encima de 11 millones y los desempleados son prácticamente 6 millones o un poco menos, tienes un ratio de 2 empleos por cada persona desempleada. Eso puede generar un incremento en los salarios, porque si hay tantas vacantes disponibles y tan poca gente para cubrirlas, si quieres llenar una vacante, estás más dispuesto pues, a pagar un mejor sueldo o a pagar un mejor incentivo, o incluso si hay tantas vacantes, los empleados pueden decidir salir de un sitio y entrar en otro, mejor salario, y eso puede generar una presión salarial y ese efecto de segunda ronda que a tantos inversores les preocupaba. Ahora bien, poco a poco, yendo a equilibrar esta demanda, poco a poco busca la oferta, se va acercando a ese nivel de 6 millones y el ratio ahora mismo ya es mucho menor, está en el entorno del ratio ahora mismo de 1,5, ha bajado desde 2 hasta 1,5, lo que evita esa posible presión inflacionaria por parte de los salarios y le da a la Fed un poco más de rienda para poder pausar su política monetaria, ya que los salarios no serían un problema. Ahora bien, ¿dónde podría estar el problema? El problema podría venir por el lado de que realmente el mercado laboral se enfríe tanto que la Fed se haya pasado de frenada, porque ahora mismo sí, está ajustando y eso es un punto positivo. Si ajusta y llega a equilibrio, todo genial, porque la Fed ha conseguido su objetivo, pero el problema es que ajuste y luego no frene en el equilibrio, no se quede en el entorno de 8 o 7 millones, sino que siga cayendo y el mercado laboral se siga debilitando. Ahí ya sería un signo recesivo y sería un signo preocupante. Por ahora la Fed consiguiendo su trabajo, pero habrá que vigilar ahora que no se pase de rosca. Fíjense, aquí tenían el ratio 1,55 más o menos, ahí tienen en línea azul las personas desempleadas, que sería la oferta, y en línea roja las vacantes de empleo, que sería la demanda. Como pueden ver, lo que buscan es que vuelvan a un equilibrio, vuelvan más o menos al mismo nivel. Lo ideal sería que las JOLTS, las vacantes de empleo, se mantuviesen un poco ligeramente por encima del nivel de la cantidad de desempleados, ¿no? Para tener un ratio superior a 1 y así pues tener un mercado un poco más equilibrado. Y el problema sería pues que se pasen de frenada y entonces acabase más lejos. ¿Cuál ha sido el movimiento del mercado de bonos? Pues fíjense, aquí tienen la caída. Fíjense la caída en el horario, en los últimos momentos, esta caída drástica del interés del bono a 2 años. Recuerden, la parte corta de la curva más ligada a las políticas de la Reserva Federal. Vemos una caída hasta el 4,9%, cuando ayer mismo los intereses del 2 años estaban por encima del 5%. Así que una caída fuerte en el mercado, en los intereses de los bonos, por supuesto un repunte en el precio de los bonos al alza, una caída en los intereses que descuentan que la Fed, después de este dato de JOLTS, pues podría dar por pausada su política de tipos y no hacer otra subida, pese a las advertencias que dijo Powell en el Jackson Hole. De todas formas, ¿cuándo saldremos de dudas sobre cómo está la salud del empleo, cómo está la salud del mercado laboral estadounidense? Este viernes que conocemos nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Y como dato importante antes de llegar a este viernes, les dejo este gráfico para que se fijen, para que vean a lo que nos han tenido acostumbrados durante todo este año 2023, a los datos falsos y a las revisiones a posteriori. Fíjense, desde enero de este año, el dato que nos han dado ha sido el dato verde y el dato real ha sido el dato rojo. Claro, dato real que se publica un mes después, que el mercado no presta atención y que cuelan la realidad intentando dejarla bonita con un dato
que no ha sido el correcto. Fíjense cómo se han ido dando unas nóminas no agrícolas muy superiores a lo que luego ha sido la realidad. Se han revisado todos los meses de este año, por lo que esperamos que este viernes también se revise a la baja el mes de julio, como es habitual y como se ha hecho en todo 2023. De ahí que tengamos que seguir vigilando el mercado de empleo, y de ahí que hasta ahora la Fed puede, por ahora, darse una palmadita en la espalda, pero no dejar de vigilar el empleo, porque si empieza a debilitarse más fuerte de simplemente buscar este equilibrio, ahí es cuando podrían venir los problemas. Así que la cuerda sigue tensa y sigue dependiendo, por supuesto, del mercado laboral estadounidense. Un día en el que, si miramos los índices, vamos corriendo a ver si los compañeros nos pueden pinchar los índices principales, el S&P 500, que se ha comportado extremadamente bien durante la jornada. Vemos también el Nasdaq repuntando más de lo previsto, también por esa bajada de intereses. La duración se ve beneficiada, las empresas de crecimiento se ven más beneficiadas. Vemos un 1,65% de subida en el Nasdaq en estos momentos. El S&P 500 vemos un 1,27% de subida, y el Dow Jones un poco por detrás, un 0,65%. Fíjense la subida lineal que ha tenido durante todo el día, sobre todo tras conocer ese dato de JOLTS, tras conocer también esa salida del ETF de Bitcoin. Pues por supuesto todo esto ha impactado al mercado, y vemos un día de positivismo en Wall Street, a ver si dura para la semana. Yo me despido, aquí acaban las claves de Wall Street del día martes 29 de agosto, nos vemos como siempre mañana.